Margarita, 1.748 kilómetros separan a Colombia de Ucrania, pero lo que ocurre allí tiene un impacto directo en nuestra economía, en nuestras mesas, en nuestra cotidianidad, en nuestro agro colombiano. Rodolfo Correa es el presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura. A esta hora nos enlazamos con él para que nos explique por qué el consejo que usted preside, señor Correa, está levantando una alerta sobre una inminente inseguridad alimentaria en nuestro país. Buenos días. Buenos días, Alejandra, Margarita y Juan Diego. Pues mire, la situación es evidente. Yo creo que esto que ha venido sucediendo en los últimos meses en Colombia y lo que hoy termina sucediendo con Ucrania y Rusia evidencian algo que durante muchos años en Colombia hemos tratado de ignorar y meter bajo el tapete para que nadie lo vea. Pero hoy Colombia está viviendo una profunda y grave crisis de soberanía alimentaria que va a repercutir en problemas serios de seguridad alimentaria en el país. ¿Por qué? ¿Cómo le parece a usted que, por ejemplo, solamente Rusia y Ucrania suministran el 42% de la urea que se consume en Colombia? La urea es quizá el fertilizante agrícola más importante de consumo en Colombia. Y al haber una guerra entre estas dos potencias, pues seguramente vamos a tener una gran dificultad en la producción de alimentos nuestros y por lo tanto va a continuar el alza de precios. ¿Esto qué significa? Esto significa que mientras Colombia no recupere su capacidad productiva, mientras Colombia no vuelva los ojos a una política agraria seria de industrialización del campo que permita recuperar los 60 años de conflicto que hemos tenido en el país y que hoy tiene al campo colombiano en ruinas, la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria del país van a presentar seguramente una próxima, ya no pandemia de salud, sino pandemia por inseguridad alimentaria, Alejandra. Pero déjeme preguntarle esto, hoy a las 7:45 de la mañana, ¿ya se ha producido alguna clase de impacto en los precios de los alimentos de las plazas de mercado de nuestro país o no? El impacto se va a presentar, Juan Diego, en los próximos meses, es decir, en un mes más o menos ya debería estarse sintiendo el impacto, porque le repito, es el 42% del insumo agrícola más importante de Colombia el que está en entredicho. Es decir, cuando usted pierde el 42% es casi la mitad del fertilizante que nutre el país. Entonces es indiscutible que en los próximos 15 días, máximo un mes, se sienta un impacto aún mayor en el precio de los alimentos y esto puede poner en peligro la seguridad alimentaria, pero también la seguridad nutricional del país, Juan Diego. Señor Correa, ¿y qué opciones tiene Colombia para conseguir esa urea en otros lados? ¿Están explorando otras posibilidades? Digamos, Europa, ante la crisis por el gas, está buscando otros caminos. ¿Nosotros qué opciones tenemos? Pues nosotros, mire, los grandes productores de insumos en el mundo son Rusia, Ucrania y el primero es Marruecos. Entonces, pero cuando usted depende en un 42% de un mismo proveedor que está en guerra, salir a conseguir ese 42% va a ser supremamente difícil y por lo tanto va a convertir en más costoso la adquisición del producto. ¿Esto en qué va a derivar? En una necesaria inflación por causa de la falta de oferta, Margarita y Alejandra. Claro, y no solamente Colombia la que está tratando de acceder a otros mercados, son el resto de los países que dependían de la producción de Rusia y Ucrania en materia de fertilizantes. Trigo y maíz son dos productos protagonistas también en la mesa colombiana, en la economía colombiana y cuyos productos accedemos principalmente desde Canadá y Estados Unidos. Pero Rusia es un gran productor de estos dos insumos. ¿Qué tan protagonistas dentro de nuestra economía Rusia en el maíz y en el trigo? Es más importante Ucrania en el tema del trigo. ¿Por qué? Porque Ucrania produce el 28% del trigo del mundo. Nosotros nos proveemos efectivamente, como usted lo dice, de Estados Unidos, pero el problema es el que usted planteaba precisamente ahorita. Al haber un 28% menos de producción mundial de trigo o de comercio mundial de trigo, la consecuencia directa va a ser que todos van a ir a buscar al proveedor que está generando el trigo, que es fundamentalmente el nuestro, que es Estados Unidos, y va a tener la misma repercusión que tiene con el tema de los fertilizantes. ¿Por qué Colombia no produce suficientemente fertilizantes para atender el mercado interno? ¿Cuál es el problema allí? ¿Por qué nos volvimos también dependientes de otros países cuando nuestra vocación es agrícola?
Bueno, mi estimado Juan Diego, ahí tengo que serle yo supremamente franco. Eso de que nuestra vocación es agrícola es ya una quimera, es un recuerdo del pasado lejano. Nosotros hace muchos años perdimos la vocación agrícola. El conflicto armado en Colombia dejó el campo en ruinas. Y lo más grave es que hoy, si el Estado deja que sea el ELN y el Clan del Golfo los que gobiernen el campo, ahí sí que vamos a dejarlo es totalmente eliminado. Detrás de todo esto hay una gran realidad ya de orden productivo, Juan Diego también sumándosele a este problema de seguridad. Y es que para producir estos fertilizantes, digamos, hay unos insumos químicos básicos que son nitrógeno, fósforo y potasio, y en Colombia no hay yacimientos de estos tres productos químicos, lo que dificulta y hace que dependamos en el mundo de los que naturalmente lo tienen, que no somos nosotros. Señor Correa, finalmente, ¿hay algún cultivo en específico que se pueda ver más afectado, mayormente impactado por la inminente escasez de urea en el país? Todos por igual. Por eso el gran riesgo es el de una pandemia alimentaria si no empezamos a tomar medidas urgentes en Colombia. Nosotros, por ejemplo, desde el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura le hemos muy respetuosamente pedido al gobierno, a quien reconocemos que ha hecho importantísimos esfuerzos, pero no son suficientes, por ejemplo, con el llevar los aranceles de importación a cero. Es necesario pensar seriamente en suspender el IVA a la comercialización de los insumos agrícolas, a la comercialización de los alimentos asociados a la canasta familiar, y es muy importante también, Margarita, Alejandra, Juan Diego, importantísimo que el país inicie un plan nacional de transición hacia los abonos orgánicos. Nosotros somos grandes productores de residuos y resulta que, a diferencia de lo que está haciendo el mundo desarrollado, estamos enterrando el dinero porque creemos que los residuos orgánicos son basura, que los residuos son basura. En cambio, en el mundo están totalmente claros en que los residuos son fuente generadora tanto de insumos agrícolas como de energía. En Finlandia hay ciudades que se abastecen de la energía extraída de las basuras, y en el mundo ya los países orientales tienen claro que la única forma en que los países en vías de desarrollo como nosotros podemos superar esta crisis es haciendo una transición hacia abonos orgánicos. Bueno, Rodolfo Correa, presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura. No sé qué decirle después de semejante panorama que nos está describiendo usted. Queda uno un tanto, ¿no?, aburrido, Rodolfo. Pero, no. Muy aburrido, Juan Diego, queda uno, sobre todo cuando está uno en estas posiciones y se da cuenta de que el país está sumido en una profunda crisis de soberanía alimentaria y que dependemos casi en un 90% de lo que otros países hagan. ¿Quién lo fuera a creer? ¿Quién lo fuera a creer? Rob, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Buen día, muchas gracias. Señor Correa, buen día.